buenas tardes. Siendo las 12 horas con 46 minutos del día 29 de octubre de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Informe, secretario. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Juan Antonio Macías Pérez, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 50 de este año, promovido por José Gerardo de los Cobos Silva, quien se ostenta con el carácter de miembro activo y candidato aspirante a presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en esta entidad federativa, en contra de las providencias SG/194/2015, de fecha 28 de agosto de 2015, emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político dentro del medio de impugnación intrapartidario identificado con la clave CAI-CEN-044/2015, por el cual recurrió el acuerdo CO-queja/01/2015, en el que se desechó de plano la queja promovida por el actor en contra de Humberto Andrade Quesada por hechos que considera constituyen infracción a la normatividad interna del referido instituto político. En el proyecto se propone sobreseer el juicio ciudadano aludido, puesto que las providencias objeto de impugnación tienen el carácter de provisional, por lo que al no agotarse el principio de definitividad, ello impide que se emita resolución en el fondo de la litis planteada, aunado a que no resulta factible el análisis per saltum de la demanda, atendiendo a que no se reúnen los requisitos previstos en la ley, ni se corre el riesgo de que la materia de la controversia se torne irreparable, al tratarse de un procedimiento de queja promovido dentro de la elección interna de un órgano intrapartidista y no de un cargo público de elección popular, en el que las violaciones pueden ser reparadas hasta antes de la instalación o la toma de posesión de los funcionarios electos. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 53 de este año, promovido por el ciudadano Filogonio Hernández Hernández, quien se ostenta como afiliado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y secretario de organización del Comité Ejecutivo Municipal de dicho instituto político en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en contra de las votaciones y determinaciones asumidas en el Congreso Distrital número 12 Federal con cabecera en la citada municipalidad, celebrado el 4 de octubre del 2015, en donde se votó por 10 delegados al Congreso Estatal en representación de dicho distrito y demás actos subsecuentes. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, pues el actor omitió agotar previamente la interposición del presente juicio el medio de impugnación intrapartidario ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político, por lo que no se cumple con el principio de definitividad, sin que en el caso se justifique el análisis per saltum de la demanda, atendiendo a que no se reúnen los requisitos previstos en la ley y se corre el riesgo de que la materia de la controversia se torne irreparable, sin que sea obstáculo que la normativa intinente no se advierta de manera específica la procedencia de algún medio de impugnación para controvertir el acto reclamado por el actor, pues lo cierto es que sí existe un órgano de justicia intrapartidista que es única instancia y es competente para conocer y resolver todo tipo de controversias, cuyos procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes respectivas, entre ellas las leyes electorales aplicadas de manera supletoria. Por lo anterior, a efecto de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia, en el proyecto se propone reencauzar la demanda a medio de impugnación intrapartidario para que la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional lo substancie y resuelva en los términos legales conducentes, con lo que se privilegia la resolución del conflicto por parte de la instancia intrapartidista, preservándose los principios de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos, así como de mínima intervención por parte de las autoridades electorales en los asuntos internos de estos. Es la cuenta, señores magistrados.
Gracias, señor secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Arturo Silva. Con las propuestas. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Cuba. Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados con el 9 votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número 50/2015, se resuelve único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEC-JPD6-50/2015, promovido por el ciudadano José Gerardo de los Cobos Silva, acorde a los argumentos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. Por lo que atañe al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número 53/2015, se resuelve. Primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Filogonio Hernández Hernández, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando segundo de la resolución. Segundo, se reencausa el presente medio impugnativo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional para que lo sustancie y resuelva conforme a la normativa aplicable, y en un plazo no mayor de 48 horas contadas a partir de su recepción se deberá pronunciar respecto de la procedencia o improcedencia del mismo, haciéndolo saber a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra, remitiendo copias certificadas del acuerdo correspondiente. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional para que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la demanda con sus anexos al órgano partidario referido. Tercero, se apercibe al órgano partidista vinculado al cumplimiento de la presente resolución que, en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo determinado en el presente fallo, se impondrá a cada uno de sus integrantes cualesquiera de los medios de apremio establecidos en la ley. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario José Real Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JPDC 51/2015, interpuesto por José Gerardo de los Cobos Silva en contra de las providencias SG/195/2015 de fecha 28 de agosto de 2015, emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del medio de impugnación intrapartidario, identificado con la clave CA-I-C-044/2015, por el cual recurrió el acuerdo CEO/005/2015, en el que se registraron las candidaturas para la elección de presidente, secretario general y 7 integrantes del Comité Directivo Estatal en Guanajuato con motivo del proceso de renovación para el periodo 2015/2018. En el proyecto se propone sobreseer por improcedente el juicio promovido en virtud de que la resolución controvertida tiene carácter de provisional, en tanto que está a expensas de la decisión final que al respecto asuma la Comisión Permanente Nacional en su carácter de órgano colegiado. Por ello, es inconfuso que el acto impugnado no es definitivo ni firme al estar condicionada su validez y eficacia a la resolución de la citada comisión, que constituye en todo caso el acto que dotaría de firmeza al fallo reclamado y por ende la que eventualmente podría causar algún perjuicio a la esfera jurídica del accionante. ¿Te das cuenta, señor magistrado? Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, le solicito, secretario general, tome la votación. Consultor magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. Con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. En mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Cuba. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número 51/2015, se resuelve único.
se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-51/2015, promovido por José Gerardo de los Cobos Silva, en términos de lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 12:57 del día 29 de octubre de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias. Buenas tardes.